Hola, hola, saludos de Milko Baute, escritor, editor y profesor cubano-americano, para todos los que nos ven por estos medios. Pues hoy hablaremos sobre la fe y la esperanza, una reflexión en el cual compartiré con ustedes, pues, qué es la fe y qué es la esperanza. Vamos a hacer una comparación entre ambas. La fe dice la Biblia que es un don de Dios que solo se le da a los escogidos, a los elegidos por Dios. No es algo que se le da a cualquiera. Y la fe en Dios, primeramente, es la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Vemos o creemos lo que no vemos y lo invisible, y es simplemente certeza y seguridad. Pero la fe que obra por el amor, según nos dice Gálatas 5:6, es la fe que agrada a Dios, la fe que obra por el amor. Hay otro tipo de fe, como por ejemplo, cuando uno se monta, va a un parque temático, un parque de recreación, y se monta una roller coaster en una montaña rusa. Y bueno, eso es tener fe en algo que sabemos que es creado por el hombre, que tiene defectos y que puede ser peligroso. Y eso es hacer un viaje de fe. Pero eso no es fe en Dios. Entonces, la fe es algo más profundo, más espiritual. Pero sí existe la fe humana. Hay personas que ponen la fe en políticos, en líderes religiosos y demás. Ahora, que ya sabemos que la fe es certeza y seguridad, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Es la certeza y la seguridad de lo que esperamos y de lo que no vemos. Ok, pero ¿qué es la esperanza? Como lo dice la palabra, la esperanza es esperar. La diferencia es que la esperanza es algo de posibilidad, algo que estamos esperando. Esperamos que Dios nos conteste una petición, esperamos que el mundo se arregle, esperamos que nuestra vida nuestra vida y nuestras cosas se arreglen, nuestros asuntos, nuestros negocios y demás. Y como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Pero bueno, eh, la esperanza es esperar, es una posibilidad. No hay certeza, no hay seguridad. Esperamos nosotros en algo que está por venir. Por ejemplo, un simple ejemplo. eh, la esperanza es cuando uno es joven y tiene planes de hacer una familia, de crear una familia. Ok, uno tiene un plan, ¿no? Vamos a decir que ya está de novio con alguna persona, por supuesto, del sexo opuesto. Porque la sociedad se conforma la familia se conforma en la sociedad con personas de sexo opuesto. Eso es el orden de Dios, tanto en lo espiritual como en lo humano, como en lo natural, como en lo biológico, e incluso en lo físico. Porque si usted analiza la física, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. La materia está compuesta por átomos. Estos átomos tienen protones con carga positiva y electrones con carga negativa. ¿Ok? Entonces, los polos opuestos se atraen, pero los polos iguales se repelen. Esto es físico, esto es algo que es inviolable. No se puede violar las leyes físicas, las leyes naturales, las leyes biológicas, las leyes humanas, las leyes sociales. Vivimos en una sociedad donde es necesario la ética y la moral. ¿Ok? Pero eso es otro asunto. Ahora, cuando uno es joven, vamos a decir joven, o tiene, aunque no sea joven, aunque sea un poco más maduro, pero quiere formar una familia, ¿no? Entonces tienen en planes formar una familia. Pero para eso, lo primero que se necesita es un trabajo o una forma de ingreso estable, ¿no? Para poder planificar, hacer esa planificación familiar. Ese es otro tema que les voy a traer sobre planificación familiar. Entonces, cuando uno ya tiene un trabajo, pues tiene la esperanza, ¿no? De tener una familia, de tener hijos, que es lo que conforma la familia, de criar a sus hijos. ¿Ok? Entonces, andamos en el novio, ya
tenemos un trabajo, ahora lo más correcto sería buscar un lugar donde vivir, buscar un hogar, una casa para esa familia, sea un alquiler o sea una compra, lo que sea. Pero bueno, tenemos que ser realistas, tenemos que hacer los pasos correctamente. Si nosotros hacemos las cosas al revés, o sea, hay personas que primero andan de novio y tienen una relación antes de casarse, sale la mujer embarazada o la muchacha, y luego entonces ni siquiera tienen trabajo para sostener esa familia, no tienen recursos, no tienen hogar, y todo es un caos. Eso tiende a que cuando las cosas se hacen mal, se comienzan mal y se hace desordenadamente, uno va a ver las consecuencias. A la larga o a la corta, uno va a ver las consecuencias y eso nos retrasa, eso nos detiene la bendición que Dios tiene para todos los que creemos, los que queremos una familia, el bien, la sociedad y los que nos ajustamos a esas leyes espirituales y esas leyes humanas, naturales y sociales. ¿Ok? Entonces, ya eso es un proceso. Primero el trabajo, después el hogar, después casarse, ¿no? Y luego ya planificarse para ser padre, ¿no? Ese es un proceso, esa es la esperanza. Uno tiene la esperanza de tener una familia, pero la fe, ¿qué es la fe? Pues la fe es ya cuando están en el hogar, ya se pasaron ese proceso, ahora hacen las cosas para tener un hijo, ¿no? Lo que normalmente hace una pareja para tener un hijo, ¿no? Tener relaciones sexuales en el orden de Dios, o sea, en el orden espiritual, humano, biológico. Y pues no es criar un hijo o sea, primeramente no es los mismos sexos, crear una familia para adoptar un hijo. No, eso no es así. No es como debe ser, aunque la sociedad la quiere imponer, ni las personas quieran hacer públicas su vida privada, ¿no? La sociedad no tiene que, ni los ciudadanos lo tienen que aceptar. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, ya la mujer está embarazada. Entonces, la fe es como ese proceso de embarazo, son esos 9 meses. Quizás sean 7 meses, quizás sean 8, quizás 9, pero bueno, lo normal son 9 meses. 40 semanas de incubación para que el feto crezca y se haga una persona, tenga todas sus partes y crezca pues dentro del vientre a los 9 meses, nazca, salga a este mundo como un ciudadano más, para bendición de la tierra, de la familia, etcétera, para procreación como un orden de Dios, ¿no? Ok, esa es la fe. La fe es la certeza y la seguridad de que vamos a tener un bebé, de que vamos a ser padres, ya después que nuestra cónyuge está embarazada, ¿no? Entonces, si nos cuidamos, por supuesto, la fe hay que cuidarla también, porque dice Pablo que si nos cuidamos nuestra salvación, ¿qué sería de nosotros, no? Tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor en cuanto a la fe en Dios. Pero si la mujer embarazada debe de cuidarse, por lo tanto debe de alimentarse bien, hacer sus ejercicios, tener una vida tranquila, no agitarse, no tener trastornos emocionales, no tomar, no comer cosas indebidas, no cuidar su salud, en otras palabras. Entonces, esto es la fe. Como les digo, la fe es un don de Dios. Dios no se la da a todos, pero debemos de decirle a todos que Dios le ama, que Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías, murió por todos para que entremos en ese plan de Dios para salvación de la humanidad. Porque para ir al infierno no solo hay que nacer, no es necesario matar a nadie, no es necesario violar uno de los 10 mandamientos, es simplemente nacer. Eso es otro tema que vamos a tratar, pero el hecho es de que tenemos que venir a Dios y vivir conforme a su perfecta voluntad, no su voluntad permitida solamente.
Dios permite tanto las cosas malas como las cosas buenas para que el hombre precisamente reconozca que necesita a Dios y que a su creador y que se debe de ajustar a su palabra y a sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Entonces, la fe es lo que agrada a Dios, la fe es lo que mueve montañas, la fe que no tiene que ser para mover una cordillera, sino simplemente una pequeña semilla que se siembra en el individuo, en la mente, en el alma, en el corazón, para mover la montaña, que es ese obstáculo que impide la bendición de Dios y que impide la relación de Dios con nosotros. Porque Dios no nos creó a nosotros para que nosotros tengamos una religión y sigamos una religión, sino nos creó para tener una relación íntima con nosotros, con su perfecta creación. Ok. Yo creo que el hombre creó la religión para tener el dominio sobre el hombre, pero Dios creó al hombre para tener una relación íntima con él. El hombre ha creado su propio Dios, en su propia religión. Claro está que no es que sea mala la religión, pero eh, de verdad tenemos que buscar de Dios de todo corazón, conforme a su palabra. Eso es todo por hoy en mi reflexión sobre la fe y la esperanza. Dios la bendiga, Dios les guarde. Saludos, Milko Aute.